Enero de 1945. Front occidental. Amanece gris sobre un paysage que ya no distingue pèse. Solowina. La nieve cubre los restos d'un camino français convertido en lodazal por la Soruga. Elle est ruelle à combustible, à métal caliente, à PAN rechinonneado que nous pertenece à est la do del front. Un soldado allemand permanece immobile en la quinta. El fusil apoyado contra la pierna. No dispara. Observa. Del otro lado, el sonido no es heroico ni caótico. Es constante. Motor que no se detienen. Camion que avanzan en fila perfecta. El chirido rítmico de cadena nuva. No es prisa, no es improvisation. Solo continuidad. Caja descargada con precisión. Lata apilada. Café humeante servido en taza de métal intacta. Todo funciona. Durant anno, le digeront que el enemigo era décadente, blando, incapaz de sostener una guerra larga. Que Alemania resistiría por voluntad. Que el sacrificio vencería la abundancia. Pero en ese instante, mientras el sol lucha por atrasar las nubes, algo se rompe sin ruido. No es una derrota militar. Es una certeza. Y esa certeza no nace del fuego enemigo, sino de elo que ve y de elo que comprende que ya no podrá igualar. En ese invierno final, la guerra había entrado en una fase que ya no se medía solo en territorio conquistado o perdido, sino en capacidad sostenida. Para Alemania, enero de 1945 no representaba una sorpresa estratégica. Representaba la consecuencia lógica de años de desgaste acumulado. Desde Stalingrado hasta Normandia, desde el Atlántico hasta el Vístula, el Reich había sido empujado a una guerra total sin reservas suficientes para sostenerla. En los mapas del alto mando alemán, el front occidental seguía marcado con línea firme, flecha que indicaban contraataque provisto, reserva teórica, unidad que existían más en el papel que en la realidad. En la práctica, muchas divisiones estaban reducidas a grupos de combate incompletos. Los reemplazó le Gabon tarde, mal entrenado o no le Gabon en absoluto. El combustible era racionado al extremo. La munición se contaba disparo por disparo. La Luftwaffe, ontano símbolo del dominio aéreo, apenas podía ofrecer cobertura intermitente. Sin embargo, el soldado alemán no había sido preparado para aceptar la derrota como posibilidad. Desde 1939, la narrativa oficial había insistido en la inevitabilidad de la victoria. La Blitzkrieg no solo había sido una doctrina militar, sino una promesa psicológica, guerra rápida, decisiva, ganada por audacia y superioridad técnica. Polonia, Francia, los Balcanes. Cada campaña reforzó la idea de que el sistema alemán era intrínsecamente superior, más disciplinado, más eficiente, más duro. Y esa convicción sobrevivió incluso cuando la guerra se volvió defensiva. Tras el fracaso de la Unión Soviética y la entrada total de Estados Unidos en el conflicto, la propaganda adaptó su mensaje. Ya no se hablaba de conquista rápida, sino de resistencia heroica, de sacrificio, de una lucha existencial contra enemigo numéricamente superior pero moralmente inferior. El soldado era instruido para creer que la voluntad podía compensar la escasez, que la disciplina podía reemplazar a la industria, que la fe ideológica podía suplir la falta de recursos. Pero la guerra moderna no se decidía solo en el front. Se decidía en fabricar, puerto, ferrocarril y depósito. En 1945, Alemania combatía con una economía fragmentada por los bombardeos estratégicos. Ciudades industriales como Essen, Duisburgo y Hamburgo habían sido golpeadas repetidamente. La producción continuaba, pero a costa de dispersión, improvisación y trabajo forzado. Cada tanque perdido era difícil de reemplazar. Cada camión destruido era una herida logística profunda. Mientras tanto, en el oeste, los ejércitos aliados avanzaban con una regularidad que desconcertaba a los defensores. No siempre rápido, pero constante. Cuando una unidad era detenida, otra ocupaba su lugar. Cuando un puente era volado, uno nuevo aparecía en cuestión de hora. La presión no cesaba. No había pausa larga. No había silencio estratégico que permitieron reagruparse. Para el soldado alemán raso, ese contexto no se explicaba en términos económico o industrial. Se percibía de forma sensorial, en la falta crónica de PAN, en la escasez de munición, en los motores apagados para ahorrar combustible, en los uniformes remendados, en la sensación persistente de que cada retirada era definitiva, aunque nadie lo dijera en voz alta. Aux nazis,
mucho seguían esperando un giro, un arma decisiva, un colapso político enemigo, una fractura entre los aliados. E esa esperanza era alimentada por rumor, por comunicado oficial cuidadosamente redactado, por la necesidad psicológica de creer que el sacrificio tenía sentido. Pero en el invierno de 1945, esa narrativa comenzaba a enfrentarse con una realidad imposible de ocultar. No en los discursos, sino en el terreno. No en las consignas, sino en la comparación directa. Por primera vez, muchos soldados alemanes no solo combatían al enemigo, lo observaban de cerca, veían cómo se movía, cómo se abastecía, cómo comía. Y esa observación silenciosa preparó el terreno para una comprensión más profunda, una que ya no podía ser corregida por la propaganda y que conectaba directamente con el verdadero peso de la guerra que estaba por revelarse. Lo que el soldado alemán comenzaba a percibir en ese invierno no era una maniobra aislada, sino la manifestación visible de una diferencia estructural que llevaba años acumulándose. Mientras el Reich luchaba por mantener en funcionamiento una economía de guerra asediada, su enemigo y en particular Estados Unidos habían transformado la guerra en un proceso industrial continuo, casi mecánico, donde el front era solo el punto final de una cadena inmensa y estable. Desde 1942, la entrada plena de Estados Unidos había alterado el equilibrio global del conflicto. En términos estrictamente material, el contraste era abrumador. Para 1944, la industria estadounidense producía más de 86,000 aviones al año, frente a los aproximadamente 40,000 alemanes, mucho de ello fabricado bajo bombardeo constante. La producción de tanques, camiones y piezas de artillería superaba cualquier capacidad comparable del eje. Pero esta cifra, por sí sola, no explicaba el impacto psicológico que tendría ese poder cuando se hizo visible en el campo de batalla europeo. El sistema logístico aliado estaba diseñado para no detenerse. Puerto artificial como Mulberry habían permitido sostener el avance transnormandia. Oleoducto temporal, como el Pluto, llevaban combustible directamente desde Inglaterra al continente. Red ferroviaria reparada con rapidez, carretera ampliada, puente bel ensamblado ahora. Todo estaba pensado no solo para avanzar, sino para mantener el avance sin agotamiento. Para el soldado alemán, esto se traducía en una experiencia concreta. No veía fábrica ni gráfico de producción. Veía columna interminable de camiones GMC avanzando incluso de noche con las luces encendidas. Veía cocina de compañía operando con regularidad. Veía unidad aliada rotada, reabastecida, renovada. Veía algo que ya no tenía, previsibilidad. En contraste, el sistema alemán funcionaba cada vez más al límite. El transporte ferroviario estaba fragmentado por los bombardeos aliados. Las locomotoras escaseaban. El combustible sintético, producido a partir de carbón, era insuficiente y vulnerable. A final de 1944, mucha unidad acorazada alemana recibían tanques sin el combustible necesario para maniobrar. Los soldados aprendieron a ocultar vehículos y esperar orden que no llegaban, no por táctica, sino por falta de medios. La ofensiva de las Ardenas, lanzada en diciembre de 1944, fue el último intento de invertir esta realidad mediante audacia operativa. Durante unos días, la sorpresa funcionó. Pero el resultado final confirmó lo que muchos ya intuían, incluso cuando Alemania lograba concentrar fuerza, no podía sostenerla. El avance detenía no por resistencia enemiga inmediata, sino por agotamiento logístico, falta de combustible, falta de munición, falta de tiempo. Mientras tanto, los aliados absorbían el golpe y continuaban. Reemplazaban pérdida, ajustaban línea, reanudaban el movimiento. La guerra, para ello, no dependía d'un momento decisivo único, sino de la acumulación constante de ventajas. Y esa diferencia era imposible de ignorar para quien estaba en la trinchera opuesta. Los informes internos del ejército alemán comenzaron a reflejar esta percepción, aunque de forma indirecta. Se hablaba de superioridad material abrumadora, de capacidad inagotable de reemplazo enemigo. En diario personal, muchos soldados anotaron observación similar, no sobre táctica brillante, sino sobre camión, comida, abrigo, cigarrillo, maquinaria nueva, de tal aparentemente menor que, en conjunto, revelaban una verdad estratégica mayor. La guerra ya no parecía una contienda entre ejércitos equivalentes, parecía una lucha entre sistemas.
Ione sa lucha, el soldado allemand pesaba a comprender que su experiencia individual, el frío, el hombre, la espera no era una anomalia temporal, sino el síntoma de una estructura que se estaba quedando sin aliento. E esa comprensión, todavía silenciosa, todavía fragmentaria, abrió paso a algo más profundo, la necesidad de reinterpretar todo lo que había creído hasta entonces. Y ese proceso se manifestó des múltiples ángulos, humano y material, que convergiront en un mismo punto de quiebre. Desde el ángulo humano, la guerra comenzó a sentirse distinta mucho antes de que terminara oficialmente. El soldado allemand raso, formado para obedecer y resistir, no analizaba balance industrial ni estrategia global. Analizaba su propio cuerpo, el cansancio permanente, el hombre que no desaparecía tracome, la ropa húmeda que nunca se secaba del todo. Frente a él, el enemigo parecía avanzar sin esa erosión visible. Los soldados aliados no parecían invencibles, pero sí reemplazables. Cuando uno caía, otro ocupaba su lugar con rapidez inquietante. Esa continuidad minaba la idea de sacrificio individual como factor decisivo. Desde el ángulo logístico, la diferencia se volvía casi obscena. Las posiciones aliadas contaban con líneas de suministro estable incluso bajo fuego. Camión le Gabon con regularidad matemática. Las cocinas funcionaban todos los días. El café estaba caliente. El PAN era blanco, abundante, fresco. Para muchos soldados alemanes, ese PAN, su olor, su textura, se convirtió en una señal silenciosa de algo que no podían negar. Mientras ellos recibían ración reducida, a veces congelada o incompleta, el enemigo parecía alimentado por una fuente que no se agotaba. Desde el ángulo tecnológico, la percepción era igualmente clara. Los equipos aliados no siempre eran superiores en diseño, pero sí en cantidad, mantenimiento y fiabilidad. Los vehículos arrancaban. Las radios funcionaban. Las armas estaban limpias. En contraste, los soldados alemanes aprendieron a convivir con fallo constante. Motor que no incendian, piezas de repuesto inexistentes, improvisación forzada. La tecnología alemana, un ave motivo de orgullo, se había convertido en un recurso frágil. Desde el ángulo táctico, esta diferencia se traducía en opción. Los aliados podían retirarse, reorganizarse y volver a atacar. Podían permitir error sin colapsar. El ejército alemán, en cambio, ya no tenía margen. Cada pérdida era permanente. Cada retroceso, irreversible. La doctrina de resistencia total, impuesta desde arriba, no era una estrategia, sino una admisión implícita de que no existía alternativa. Estos ángulos no operaban de forma aislada. Se acumulaban, se reforzaban mutuamente. El soldado allemand no hablaba de derrota en voz alta, pero empezaba a pensar en términos de supervivencia individual más que de victoria colectiva. El ideal abstracto del Reich se disolvía frente a la realidad concreta de un enemigo que no solo combatía mejor abastecido, sino que parecía vivir mejor incluso en guerra. Y a medida que esta observación se repetía, surgía una pregunta no formulada, pero constante. Si el enemigo podía sostener esto indefinidamente, ¿qué sentido tenía seguir esperando un giro milagroso? Y esa pregunta, todavía contenida, abriría paso a otro ángulo más amplio de liderazgo, de moral, de ideología dont la compréhension de la derrota dejaría de ser individual para volverse colectiva. Desde el ángulo del liderazgo, la distancia entre la retórica y la realidad se volvió insostenible. Las órdenes seguían legando, redactada con el langage rígido de la obediencia absoluta, resistir, mantener posición, no retroceder. Pero los oficiales de campo sabían que esa directiva ya no estaba conectada con los medios disponibles. Muchos comandantes tácticos comenzaron a reinterpretar las órdenes en silencio, priorizando retirada limitada, rendición parcial o simple demora calculada. No era traición, era adaptación. La fe o una conducción estratégica coherente se erosionó cuando quedó claro que las decisiones se tomaban le jeu del front, desconectada de lo que realmente ocurría en la línea de combate. Desde el ángulo del enemigo observado, la percepción fue aún más desestabilizadora. El soldado alemán había sido educado para despreciar al adversario occidental, presentado como materialista, débil, sin disciplina. Pero la realidad contradecía esa imagen. Las tropas aliadas avanzaban con método. No mostraban desesperación. No luchaban como quien apuesta todo en una sola jugada. Luchaban como quien sabe que mañana tendrá más sombra, más equipo, más tiempo.
e essa calma operativa resultaba más inquietante que cualquier attaque frontale. Desde l'angulo moral, la guerra comenzó a perder su justificación ideológica. El sacrificio constante ya no parecía conducir a ningún propósito visible. La ciudad alemana ardía. Las familias sufrían. Y aún así, el enemigo no mostraba signos de agotamiento comparable. La pregunta sobre el sentido de continuar dejó de ser abstracta. Se volvió personal. ¿Qué se estaba defendiendo real? Un territorio, un régimen, una idea que no protegía a quien luchaban por ella. Desde el ángulo ideológico, el contraste fue definitivo. La promesa del régimen había sido que Alemania representaba un orden superior, más eficiente, más decidido. Pero en el terreno, la democracia industrial estadounidense mostraba una capacidad de organización, producción y cuidado del combatión que desmontaba ese mito. No era solo una cuestión de arma, era una cuestión de sistema. El enemigo no parecía improvisar. Funcionaba. Estos ángulos convergieron a una misma comprensión silenciosa. La guerra no se estaba perdiendo por falta de valentía, sino por una desigualdad estructural imposible de revertir. El soldado alemán ya no comparaba batalla aislada, comparaba futuro posible, y el suyo se estrechaba con cada día que pasaba. Esa comprensión colectiva necesitaba un punto de cristalización, un momento específico, verificable, donde la suma de observación se transformará en certeza irreversible. Ese momento no llegó con una orden oficial, ni con una rendición pública. Llegó en el terreno, bajo condición precisa, cuando la evidencia dejó de ser acumulativa y se volvió concluyente. Marzo de 1945. Orillas occidental del Rhin. El río no era solo una barra geográfica, era un símbolo psicológico. Durante generaciones, el Rhin había representado una frontera natural, una línea que separaba el corazón industrial alemán del mundo exterior. Para muchos soldados, aún quedaba la creencia de que, si el enemigo llegaba allí, el cruce sería lento, costoso, quizá imposible, que el río otorgaría tiempo, que permitiría reorganizar lo que quedaba. Esa creencia se desintegró en cuestión de día. El 7 de marzo de 1945, las fuerzas estadounidenses capturaron intacto el puente Ludendorff en Remagen. No por un plan maestro largamente preparado, sino por velocidad, presión constante y reacción inmediata. Cuando las primeras unidades cruzaron, no se trató de una ofensiva desesperada. Fue un movimiento seguro, casi administrativo. Ingenieros siguieron a la infantería, luego artillería, luego blindado, luego camión. El flujo no se detuvo. Para el soldado alemán que observaba des posiciones fragmentadas, el impacto no fue el del combate directo, sino el del reconocimiento. El enemigo no había necesitado semanas, no había concentrado fuerza visible durante meses. Había llegado, visto la oportunidad y explotado la ventaja sin pausa. Y, lo más importante, había sostenido el cruce bajo fuego. Los intentos alemanes de destruir el puente fracasaron. Bombardeos improvisados, carga mal colocada, aviones escasos, mal coordinados, derribados con rapidez. Cada esfuerzo reforzaba la misma conclusión. La capacidad de respuesta alemana ya no podía competir con la estructura aliada. A ambos lados del Rhin, los soldados alemanes comenzaron a notar el mismo patrón. Tras el cruce inicial, no llegó el agotamiento esperado del enemigo. Llegó la multiplicación. Más unidad, más suministro, más ruido constante de motor, más PAN blanco distribuido en caja marcada con fecha reciente, más café caliente servido sin urgencia, como si el tiempo estuviera garantizado. Informes del grupo de ejército refugiaron la gravedad de la situación con langage cuidadosamente medido. Se hablaba de penetración profunda y superioridad material decisiva. Pero entre líneas, la admisión era clara. La defensa del Rhin había fallado no por falta de orden, sino por falta de medio real para ejecutarla. Para muchos soldados, este fue el día en que la guerra dejó de ser una secuencia de retirada y se convirtió en una conclusión anticipada. No por Berlín estuviera a punto de caer, eso no parecía distante, sino porque la última ilusión de contención se había evaporado. El enemigo no solo había cruzado el río, había demostrado que nada quedaba capaz de detener su ritmo. Y en esa certeza, alimentada por la observación directa y repetida, el símbolo volvió a aparecer.
El sonido regular de camión cruzando el puente provisional cargado de alimento, combustible y munición, marcando el compás de una guerra que ya no necesitaba milagro para avanzar. Después de remagen, la percepción cambió de forma irreversible. El Cruz del Rhin no fue un episodio aislado, sino la confirmación visible de todo lo que los soldados alemanes habían adquirido durante meses. Allí, en ese punto concreto del mapa, se concentraron todas las comparaciones, todas las observaciones acumuladas, todas las dudas que hasta entonces habían sido privadas. Las fuerzas aliadas no se detuvieron a consolidar durante semana, como habría dictado una lógica defensiva tradicional. Avanzaron mientras construían. Ingenieros estadounidenses levantaron puentes de pontón en cuestión de hora, algunos capaces de soportar columnas ininterrumpidas de blindado. El tráfico no cesaba ni de día ni de noche. El ruido era constante, casi tranquilizador para quien lo producía. Para quien lo escuchaba desde el lado alemán, era una sentencia. Las cifras lo respaldaban. En los días posteriores al Cruz, más de 25,000 soldados estadounidenses atravesaron el Rhin solo por remagen. Miles de vehículos siguieron el mismo camino. Mientras tanto, las unidades alemanas carecían incluso de mapa actualizado, combustible suficiente o comunicación estable. Muchos batallones existían únicamente en los informes. En el terreno, eran grupos dispersos, mezclados, improvisados. Los diarios personales de soldados alemanes, conservados en archivos posteriores a la guerra, reflejan este punto de Kiev con una claridad sobria. No hablan de pánico, hablan de comprensión, de una aceptación silenciosa de que el enemigo no estaba luchando contra el tiempo, mientras que él sí. Uno de esos diarios describe la escena sin dramatismo, camiones americanos pasando como si estuvieran en maniobra, no en guerra. Esa comparación, aparentemente simple, resume el impacto psicológico del momento. La propaganda intentó reaccionar. Se ordenaron contraataques simbólicos. Se habló de castigo severo para quien retrocedieron sin permiso. Pero esa medida ya no alteraban la percepción en el front. La amenaza disciplinaria no podía competir con la evidencia material. La ideología no podía cubrir la diferencia entre un ejército que se alimentaba todos los días y otro que dependía del azar. En ese punto, muchos soldados alemanes dejaron de preguntarse cuándo lograría la victoria. Empezaron a preguntarse cuándo terminaría todo. No como deseo de rendición inmediata, sino como cálculo racional de supervivencia. La guerra, para ello, había cambiado de naturaleza. Ya no era una lucha por imponer una visión del mundo. Era una retirada continua dentro de un sistema que ya no podía protegerlo. El símbolo regrosaba una y otra vez en su relato, la comida aliada, pan blanco intacto, la tacina voladura, ración suficiente no solo para hoy, sino para mañana. En una guerra donde el hambre se había convertido en constante, y esa abundancia adquirió un significado político. Representaba un sistema capaz de sostener a sus soldados sin exigir fe ciega. Así, el clímax no fue una explosión final, ni una orden transmitida por radio. Fue una suma de escena repetida, de sonido constante, de comparaciones inevitables. Fue el momento en que la guerra se volvió, para el soldado alemán, una cuestión resuelta en términos estructural. Y una vez alcanzada esa comprensión, lo que siguió ya no fue resistencia ideológica, sino las consecuencias inevitables d'un sistema que había llegado a su límite. Tras el Cruz del Rhin, el colapso dejó de ser una hipótesis y se convirtió en un proceso medible. En cuestión de semana, las fuerzas aliadas avanzaron profundamente en el interior de Alemania Occidental. El cerco del Ruhr, iniciado a final de marzo de 1945, atrapó a más de 300,000 soldados alemanes del grupo de Ejército B. No se trató de una batalla clásica de aniquilación, sino de una implosión logística y organizativa. Las unidades quedaron aisladas sin combustible, sin munición suficiente y sin un mando operativo coherente. Las rendiciones comenzaron a multiplicarse. No siempre fueron formales ni coordinadas. A menudo, pequeños grupos dejaban las armas y esperaban. No huían, no contraatacaban. Simplemente se detenían. Los informes aliados describen columnas de prisioneros avanzando en silencio, exhaustos, más aliviados que derrotados. Para muchos de ellos, el final del combate activo significaba, por primera vez en años, la certeza de recibir comida regular. Las cifras reflejan la magnitud del colapso.
Solo en abril de 1945, más de 1 million de soldados allemands fueron capturados en el front occidental. Esta cifra nos explican únicamente por derrota táctica, se explican por la desaparición de la voluntad colectiva de sostener una guerra que ya no ofrecía ningún horizonte creíble de victoria. El mando alemán seguía emitiendo orden de resistencia, pero la estructura que debía ejecutarla ya no existía como sistema funcional. En el plano material, la diferencia seguía siendo visible incluso en la derrota. Los prisioneros alemanes observaron con asombro la organización de los campos temporales aliados. Cocina móvil, distribución regular de alimentos, atención médica básica. Para hombres que habían pasado meses dependiendo de ración irregular, esa estabilidad mínima resultaba casi irreal. El PAN blanco, de nuevo, aparecía como símbolo recurrente, no como lujo, sino como normalidad. En los informes de inteligencia aliados se registró un fenómeno significativo, la queda abrupta de la propaganda alemana ante su propia tropa. Los prisioneros ya no repetían consigna ideológica. Hablaban de cansancio, de hogar destruido, de familia perdida. La guerra había dejado de ser una cosa. Se había convertido en una carga. Al mismo tiempo, las fuerzas aliadas mantuvieron su ritmo. No celebraban en exceso. No se detenían. El avance continuaba hacia el este, impulsado por la misma lógica que había definido toda la campaña. Presión constante, suministro asegurado, reemplazo inmediato. La derrota alemana no fue marcada por un momento teatral, sino por una aceleración silenciosa de lo inevitable. Este aftermath inicial no fue solo el resultado de la pérdida territorial. Fue la consecuencia directa de una transformación psicológica previa. El soldado alemán ya había aceptado la derrota antes de ser rodeado. El cerco del Ruhr solo le dio forma física a una conclusión que se había asentado mucho antes, cuando la comparación del sistema dejó de ser abstracta. Y mientras el front se desmoronaba en el oeste, el peso de esa comprensión comenzaba a extenderse más allá de las líneas de combate, hacia un Reich que ya no podía ocultar la magnitud de su propio agotamiento. Tras el colapso en el oeste, la guerra para Alemania entró en su fase final no como una lucha organizada, sino como una desintegración progresiva. Las noticias del cerco del Ruhr y de las rendiciones masivas se filtraron rápidamente, a pesar de los intentos del régimen por controlarla. Incluso sin información oficial, la realidad se hacía evidente en los movimientos caóticos de tropas, en la mezcla de unidades sin identidad clara, en los civiles desplazándose entre columnas militares que ya no sabían hacia dónde se dirigían. Los informes internos del alto mando, redactados en las últimas semanas de abril de 1945, muestran un langage desprovisto de ilusión. Se habla de pérdida de control operativo, de colapso de las comunicaciones, de insuficiencia total de recursos. No hay promesa, no hay plan a largo plazo. Solo intento de retrasar lo inevitable. En muchos sectores, la guerra continuó únicamente porque no había una orden formal de detenerla. En el front, el soldado alemán vivía una paradoja final. A medida que el Reich se desmoronaba, el enemigo seguía funcionando con regularidad casi burocrática. Los convoyes aliados mantenían su cadencia. Las cocinas seguían operando. Las raciones seguían distribuyéndose a horario fijo. Esa continuidad, incluso en territorio enemigo, reforzaba la percepción de que la guerra no se había decidido por una batalla específica, sino por la capacidad de sostener el esfuerzo humano y material durante años. Testimonio recogido después de la guerra reflejan esta sensación con claridad. Muchos veteranos alemanes describieron el final no como un trauma inmediato, sino como una larga espera. Una espera por el momento en que todo se detuviera. La ideología que había definido su primer año como soldado ya no ofrecía consuelo ni explicación. Había sido reemplazada por una evaluación fría. El sistema que se había enfrentado podía cuidar de su hombre incluso mientras avanzaba, mientras el suyo los había consumido. Cuando Berlín cayó en mayo de 1945, para muchos en el front occidental la noticia no fue un shock. Fue una confirmación tardía. La guerra, en su mente, había terminado semana antes, cuando comprendieron que no existía forma de equilibrar la balanza. El colapso político solo formalizó lo que la experiencia cotidiana ya había demostrado. En los campos de prisioneros, el símbolo persistió. El PAN blanco, repartido sin ceremonia, se convirtió en la primera experiencia tangible de una posguerra posible. No como propaganda, sino como rutina.
E essa rotina simple come sin incertidumbre tuvo un impacto más profundo que cualquier discurso de victoria. Y así, el aftermath no se cerró con una explosión final, sino con una transición silenciosa. De soldado a prisionero, de combatiente a superviviente, de una guerra sostenida por fe ideológica a un mundo que, al menos en apariencia, funcionaba bajo regla distinta. Cuando la guerra terminó, no todos los que habían luchado comprendieron de inmediato su significado histórico. Pero muchos de los soldados alemanes que sobrevivieron llevaron consigo una certeza que no provenía de libro ni de juicio posterior. Provenía de la experiencia directa, de haber visto, en medio del colapso, un sistema que no se detenía. No fue la derrota militar en cielo que marcó ese recuerdo, sino el contraste. Mientras su propio mundo se reducía a escasez, orden inconexa y sacrificio sin retorno, el enemigo avanzaba acompañado de una normalidad inquietante. Camión que llegaban a tiempo, ración completa, máquina que funcionaban, el sonido constante de motor sustituyendo al silencio de la espera. En esa continuidad se revelaba una verdad más amplia sobre el tipo de guerra que se había librado. La ideología había prometido que la voluntad podía vencer a la materia, que el sacrificio era suficiente. Pero la guerra moderna demostró lo contrario. Demostró que la capacidad de cuidar, alimentar y reemplazar a quien luchan es una forma de poder tan decisiva como cualquier arma. Que la abundancia organizada puede ser más determinante que el fanatismo. El PAN blanco, tan trivial en apariencia, se convirtió en símbolo de esa diferencia. No por representar al lujo, sino por representaba estabilidad. Representaba un sistema que no exigía fe ciega para funcionar, que no necesitaba sacrificar a su hombre para demostrar su fuerza. En un conflicto definido por la destrucción, esa simple continuidad adquirió un peso ideológico profundo. Así, el día en que los soldados de Hitler supieron que la guerra estaba perdida no quedó fijado en un calendario oficial. Fue un proceso, una comprensión lenta, construida a partir de comparaciones inevitables. Y en esa comprensión se reflejó una verdad más amplia del siglo XX, que las guerras no solo se ganan con armas, sino con la capacidad de sostener la vida mientras se lucha. Ese fue el legado silencioso de aquel invierno final. Una lección aprendida no en discurso, sino en el terreno, donde el ruido constante de los motores y el olor del PAN recién horneado dijeron, sin palabra, que el mundo que avanzaba tenía más futuro que el que se derrumbaba.